capítulo 5 se enfoca en una cosa muy importante. El capítulo 5 se enfoca en decirle a la gente que el pecado sexual, Dios no quiere que nos afecte, que nos lleve a un punto donde no haya regreso. El capítulo 5 es un capítulo que de alguna forma nos introduce de una vez con la palabra pecado. Pero lo interesante de la palabra pecado es que la palabra pecado en griego tiene un significado rarísimo. La palabra pecado es hamartia, y hamartia significa errar, no lograr el blanco, pegar en cualquier lado menos el blanco. Eso es lo que se llama pecado. Ahora, al buscar la traducción y al tratar de entender cómo se interpreta el pecado, también sucede que la Biblia dice que la palabra pecado, que se traduce finalmente al latín como peccatum, es mancha, error, fallar, equivocarse y desviarse. Entonces, claro, la semana pasada y la semana antepasada nos hicimos la pregunta: ¿y qué pasa si el blanco es otro? Y en vez de darle al blanco, le estamos dando otro blanco que no es el blanco. Y hemos hablado estas semanas que si usted no lo tiene claro, Dios está tratando de aclararle a la gente que simplemente hay cosas que son incompatibles totalmente, son incompatibles con la vida de la iglesia o con la realidad de la vida de las personas, por todas las implicaciones que tiene. Tal vez yo creo que es importante entender que siempre que Dios le enseña a alguien algo, no tiene nada que ver el concepto simple, un concepto tan extraño de religión, donde dice que si yo hago lo que Dios dice, yo soy una mejor persona simplemente por el hecho de ser mejor persona. Dios lo que está tratando de hacernos entender es que nosotros no somos capaces de conocer nuestra propia realidad, no conocemos nuestra vida y no nos estamos dando cuenta de el daño, o no nos estamos dando cuenta de todo lo que podríamos experimentar o vivir al no hacerle caso a Dios. Ese es el punto fundamental de lo que Dios dice. Entonces, la semana pasada, en el versículo 7, Pablo hace una referencia diciendo al Antiguo Testamento y dice: desháganse de las cosas viejas, de la vieja levadura, desháganse de todo aquello que los infle. La levadura lo que hace es inflar el pan. Y ustedes, por orgullosos, se llenan de orgullo y no creen que lo que están haciendo sea malo. Entonces dice: desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Y de una vez Pablo les dice, claro, yo creo que el capítulo 5 casi que habría que verlo completo en un solo culto, porque ahora que veamos los 3 versículos que hacen falta, 3 o 4 versículos, se van a dar cuenta lo que les dije al principio. Esta es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero es que esta es la primera carta porque esta fue la que encontraron. Hubo otra carta que se perdió, y al haberse perdido la verdadera primera carta, realmente estamos leyendo la segunda carta a los Corintios, ya van a ver. Y en la primera carta Pablo les dice a los corintios que ya les había dicho, Entonces, armando lo que hemos venido conversando, Pablo le dice a la gente: ustedes serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son.
Y les expliqué la semana pasada que esa expresión, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. No hay necesidad de estar involucrados y complicados en cosas que de alguna forma lo que hacen es complicarles la vida. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Versículo 8, por lo tanto, celebremos el festival, celebremos la Pascua nosotros, no esperando a que el Señor nos limpie una vez al año, sino entendiendo que el Señor nos ha limpiado permanentemente de la maldad, la perversidad. Celebremos esto con el nuevo pan de la sinceridad y la verdad. Eso fue básicamente lo que analizamos. Y hoy entramos al versículo 9. Y en el versículo 9, siempre tomando en cuenta de lo que estamos hablando, él dice, a Pablo le llegan no es chisme, chisme es mentira. Pablo le llegan con el rumor de que alguien de la iglesia está viviendo con la suegra. No es la suegra. No, es con la mamá, con la madrastra, la suegra. Está viviendo con la madrastra. Y es muy probable que la señora no fuera cristiana. Es muy probable que la señora fuera divorciada o viuda. Entonces, esta situación era una situación que ya se había ventilado en la iglesia. Un hombre de la iglesia está viviendo con la esposa de su papá, la madrastra. Pablo no solo cuestiona el pecado, sino la actitud de reconocerlo como tal o justificarlo. Pablo determina que se debe entregar la persona a Satanás. Eso es básicamente lo que se está dando en el 4 y en el 5. Cuando llegamos al 9, Pablo ya aclaró qué vamos a hacer con esta persona que está viviendo con la madrastra. Y les dice no. Ahora, hoy en la tarde tuve la oportunidad de leer un material espectacular de un hermano, y él decía, qué interesante la posición de Pablo cuando Jesús lo que hizo fue repartir perdón por todas partes. Jesús inclusive perdona a una mujer adúltera, y Pablo de una vez determina que esta persona que está teniendo problemas en este nivel y que no se ha querido arrepentir o que no reconoce que es pecado, que fue lo que hemos hablado aquí estos días anteriormente, el problema con usted, el problema con Oscar y con Federico, el problema con Alexis, el problema con cada uno de nosotros, es que no reconocemos que pecamos, no lo reconocemos. Y entonces, ante esa situación, eso es lo que Pablo genuinamente está reclamando. Entonces entramos al versículo 9 y Pablo dice, atención, versículo 9, por carta ya les he dicho. ¿Lo ven? O sea, ya hubo una carta donde Pablo le había dicho a Corinto que no se metieran con la gente libertina, con los libertinos, con la gente que no. A ver, ¿qué es un libertino? Me llamó poderosamente la atención la palabra que usa la Reina Valera contemporánea, libertino. ¿Qué es un libertino? Una persona que no reconoce su pecado, eso es un libertino. Entonces viene Pablo y les dice, miren, ya les había escrito que no se junten con los libertinos. Y de una vez, porque surge la pregunta, y ustedes lo notan, ¿verdad? De una vez surge la pregunta, pero ¿cómo? Si uno no se va a juntar con los libertinos, uno ni al bus se monta, ni habla con nadie, porque todo el mundo peca. Todo el mundo peca. Entonces Pablo lo aclara y le dice, no, un momentito, yo quiero que ustedes vivan en el mundo, pero que no sean iguales al mundo. Verso 10, y dice, lo ven que hace la aclaración de una sola vez, de hecho va junto, que pasa que meto yo y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos. Aquí está la aclaración, o de los avaros, o de los ladrones,
o de los idólatras? Pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. O sea, noten que hay una clasificación que el Señor, que Pablo, bueno, el Espíritu Santo hace. Hay una clasificación muy clara donde Pablo le está diciendo a la gente: de todas maneras, esta gente hay que evitarla. Ahí estamos bien claros, le está diciendo. Entonces viene la tercera, porque son 3 afirmaciones, y viene la tercera afirmación. La primera dice: dime con quién andas y te diré. La segunda le dice: no, mire, pero usted no puede, usted está en el mundo, pero usted no puede pretender ser igual que el mundo, tiene que haber diferencia. Viene la tercera afirmación: más bien vuelve a repetir que ya lo había escrito, siendo esta la primera carta. Quiere decir que la primera carta se perdió. Más bien les escribí que no se junten con los libertinos que dicen que son hermanos. Delicado, muy delicado, más en este tiempo, muy delicado. ¿Lo ven? Dicen: más bien les escribí, no se junten con los que dicen que son hermanos, pero son, la palabra que está usando es sexualmente inmorales. Esa es la palabra que está usando. Libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Pero noten que la segunda clasificación no se está refiriendo a la calle, sino en la anterior. En la anterior dice: y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos. A ver, noten que dice: no se aparten de los ¿qué? Libertinos mundanos. Dice: no se aparten del todo. Pero noten lo que dice de los libertinos de la iglesia: más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos, ladrones. Ahora, si usted me pregunta a mí, que no lo está haciendo, pues yo se lo voy a contestar. Esta clasificación que usted está viendo: gente libertina, avaros, un día de estos, ustedes han visto que hay una familia ahí en la esquina. Todos saben dónde queda Moncho Polaco, ¿verdad? Más o menos. ¿Usted sabe dónde queda Moncho Polaco? Doña Crista. Moncho Polaco queda, ¿qué le digo? Eso es avenida 4, calle 10. No, calle 10, avenida. Sí, la calle al puro final del gimnasio Rafael Rodríguez. Hay una colchonería en la esquina. No sé si se han fijado que hay una familia, ahí hay una familia venezolana pidiendo plata. Y yo no sé qué fue a hacer yo un mandado y paso, ¿verdad? Y no andaba ni un 5, ¿verdad? Entonces me dice el muchacho: le voy a limpiar el vidrio. Pero es que yo no lo vi porque yo estaba buscando la moneda. Y donde dice: sí, puedo buscar la moneda, cuando vi que le echó el poco de jabón al vidrio, ¿verdad? Y le pasó un trapo y aquel vidrio, porque como está cayendo esta bruma y esta cosa, aquel vidrio, un tierrero y un barrial. Yo dije: ay, Dios mío. Entonces, digo: ay, qué pena, señor, yo no tengo plata. Le digo: no tengo ni un 5 aquí. Me dice: en otra, ya pasó, ¿verdad? Y no sé por qué, vuelvo a hacer otro mandado, doy la vuelta y otra vez llega al mismo lado y ya venía con el frasco, ¿verdad? Y me dice: ¿cómo le va? Como diciendo: no me trajo aquel, o sea, digamos, la deudilla, el perrillo amarrado. Me dio una pena. Uno busca, uno saca. Yo no estoy diciendo que sea botadísimo, yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que de lo que estamos hablando es que ninguna de los comportamientos, vuélvame a ver, comportamientos que están ahí no está hablando de conductas. Las conductas son cosas que se dan 1, 2, 3 veces.
Estamos hablando de comportamientos. Cuando una persona es libertina, es libertina. Cuando una persona es agarrada, es agarrada. Cuando una persona es idólatra, y este nivel de idolatría empieza con uno mismo. Este nivel de idolatría empieza con el hecho de que todo tiene que ser para mí, todo soy yo. Esa idolatría se nota. Noten que quien es insolente es insolente, quien es borracho es borracho, y quien es ladrón es ladrón. Noten que exactamente lo que está diciendo Pablo es que son gente que marcadamente, claramente, supuestamente dice que son, pero se les nota que les está costando la cosa de otra forma. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dice, con esa gente ni siquiera coman juntos. Entonces, yo ya me hago un montón de preguntas, ¿verdad? Dice, Pablo dice, ¿con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si los tenemos adentro y son exactamente iguales? ¿Con qué derecho juzgar a los de afuera si ustedes ni siquiera son capaces de ayudar a los de adentro, de juzgar a los de adentro? Esa palabra juzgar es una palabra muy importante aquí en nuestra conversación del final del capítulo 5. ¿Por qué? Cuando usted lee lo que Pablo lo que Jesús está escribiendo, lo que Mateo escribe refiriéndose a Jesús, Jesús dice, amen a sus enemigos. Jesús dice, amen a sus enemigos, y hace referencia a que nosotros hagamos un esfuerzo por amar a los enemigos. Pero si usted nota inmediatamente lo que Jesús dice, no juzguen para no ser juzgados. Ese juicio del cual Jesús está hablando no es juicio entre hermanos, no es juicio entre cristianos. Él está diciendo, no juzguen a los del mundo para que los del mundo no lo juzguen. Eso es lo que él está diciendo. ¿Y cómo sé yo que está hablando de la gente del mundo? Porque al principio del versículo 32 en Mateo, cuando está hablando ahí, está diciendo, no juzguen a sus enemigos. Y está haciendo referencia exactamente al hecho de que la gente tiene que ver a sus enemigos y no juzgarlos y tratar de amarlos. ¿Por qué? Porque si uno juzga a la gente, vean lo que pasa, vea todo lo que está pasando, vea todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo alrededor de esta campaña política y todo lo que ha pasado. Para peores, ayer un grupo de pastores se metieron en una reunión, se metieron en una reunión terrible y el asunto se puso peor. Pero lo que el Señor está tratando de que entendamos es que de alguna forma somos capaces de poder decirle a un hermano o a una hermana que lo que está haciendo la va a perjudicar, la está perjudicando y nos va a perjudicar. ¿Me estoy comunicando? Sí. Que seamos capaces de decir las cosas así. Termino, versículo 13. Pablo hace un cierre sencillo y dice, miren, estoy hablando de la forma en que como hermanos tienen que conocerse y tratarse. Hay personas entre ustedes que van a pecar y tienen que reconocer que si la persona lo reconoce, que si la persona sabe que es pecado, la persona se estará enfrentando a su pecado, a su situación y a su vida. Pero hay personas que no. Y Pablo lo que dice es, desháganse de estas personas. ¿Por qué? Porque si no hay diferencia, es porque el asunto, lo que nos une y nos reúne, es una religión más. Termina el versículo 13, Pablo dando una instrucción muy clara y dice, a los de afuera, Dios los va a juzgar. Eso sí, saquen de entre ustedes a ese perverso. Y aquí termina el capítulo 5
exactamente hablando del hombre que está viviendo con su madrastra. Lo más, no sé si decirlo bonito, porque es feo, o decirlo feo para que suene bonito, no sé cómo decirlo. Lo más interesante, ¿saben qué es? Que Pablo dijo claramente que es muy probable que la única forma de que este hombre sea salvo es sacándolo de la comunión de los hermanos, lo cual me parece sencillamente interesante. A mí me parece muy interesante, a mí me parece muy fuerte. Yo en mis notas puse una cosa, y hoy que las estaba revisando, yo dije, qué interesante esto. ¿Por qué? Vean, un toquecito. Un toquecito nada más. Yo puse en mis notas, ¿por qué razón, si todos pecamos, todos, ¿por qué razón, si todos pecamos, y el pecado de cualquiera de nosotros podría ser un problema para el resto de hermanos y para, obviamente, ¿por qué razón no expulsamos a todos los que pecamos? Y claro, la respuesta es muy teológica, muy obvia, debido a que no se puede diferenciar entre la cizaña y el trigo. A todos hay que tratarlos como ¿qué? Como trigo. Yo apunté en mis notas qué delicado sería perder la comunión con los hermanos. Qué delicado saber que yo no voy a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que es lo que mi corazón necesita. Y lo tercero que anoté, que es que es necesario darle la oportunidad al Señor que nos enseñe la cultura del arrepentimiento, como cultura de arrepentimiento. Qué necesario que es. Ahora, yo, como les dije al principio de este tema, yo no me voy a meter en todas las consecuencias, porque la verdad es que cuando usted ve a la gente llena de un montón de pastillas y un montón de problemas, y usted ve a la gente llena de un montón de situaciones y carambadas espantosas, y problemas mentales y cosas extrañas, uno se da cuenta de que definitivamente el pecado ha hecho estragos en la gente. Pónganse de pie, por favor. Yo decía la semana pasada que no deberíamos de pecar de forma intencional, pero mucho menos deberíamos pensar que al no pecar como otros lo hacen, nosotros no deberíamos de pecar de forma intencional, pero mucho menos deberíamos pensar que al no pecar como otros lo hacen, nosotros ni debemos decir nada, ni estamos en una mejor condición.
Señoras y señores, yo le pido a Dios que este año al menos unas 3 personas de nuestra congregación empiecen a vivir y a darse cuenta que el peor error que Adrián puede cometer a sus X años, o Mario a sus años, o Alexis a sus años, es pensar que está bien, que es una buena persona y que no necesita nada más que lo que él ha logrado tener y hacer. Una vez hace muchos años teníamos un programa de televisión y la persona con el que iba a hacer el programa era a las 10 de la noche. Y entonces la persona me dijo a mí, me dice: ¿vos me podés ayudar a que yo no diga ninguna cosa que no deba decir? Le digo: muy difícil. Yo no entendía qué me estaba diciendo y simplemente cada vez que él hablaba usaba palabras que ya no se usan. Y él se refería a eso, pero yo no entendía de qué se trataba. Finalmente hicimos el programa, fue con Marcelo Castro, no se me olvida. Y al día siguiente él me enseñó una lista de las palabras que él cree que él decía mal. Años después me volví a encontrar con él y me dijo: no sabes lo que me costó desaprender decir las cosas que yo pensaba que las estaba diciendo bien y estaban mal dichas. Hasta ese momento entendí de qué me estaba hablando, porque no entendía. Si no hubiese sido por la lista de las cosas, pero sí me di cuenta de algo, hermanos: hasta que no somos conscientes de lo que Dios está tratando de mostrarnos, no vamos a ser conscientes de que necesitamos el amor y el perdón de Dios todos los días, porque si no es un fracaso absoluto. Señor bendito, en esta hora nos presentamos delante tuyo para darte gracias, Señor. Una vez más presentando, Señor,